Bienvenidos a un seminario más de la doctrina del santuario. Hoy estudiaremos el capítulo número 54, al cual hemos puesto por nombre las 4 fases del juicio final. Al estudiar las 3 fases del ministerio de Cristo para la salvación del mundo, mostradas en el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo del santuario terrenal, a través de las 7 fiestas indicadas por Dios para celebrarse en 3 momentos diferentes durante un año, 3 en la primavera, 1 en el verano y 3 en el otoño, entendemos que estas últimas fiestas, las fiestas de otoño, indicaban la última fase del ministerio de Cristo y por lo tanto muestran los últimos acontecimientos para culminar el ministerio de Jesús en pro de la salvación de los seres humanos. Así que el mismo Señor Jesucristo nos mandó a estudiar el libro de Daniel, quien a través de una línea de tiempo nos hizo llegar al 22 de octubre del año 1844, fecha en la que Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial, para realizar la purificación del santuario, para separar lo sucio de lo limpio, para separar a los impíos de los justos, para investigar y separar a los justos de los impíos, o sea, para realizar el juicio investigador, concluyendo así que en el otoño, el 22 de octubre de 1844, bíblicamente comprobado, dio inicio al juicio investigador. De todo esto ya hemos estudiado en los últimos capítulos. De hecho, hemos estudiado todo esto en los 53 capítulos de estos seminarios de la doctrina del santuario. Pero para evitar confusiones, debemos tomar nota de que las Escrituras se refieren de diversas maneras al juicio final. A veces parece que aluden a un solo acto divino, porque toda obra la emplazará Dios a juicio. También todo lo oculto, dice Eclesiastés 12:14. Porque ha fijado el día en el que va a juzgar al mundo, dice el libro de Hechos 17. Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios, dice Pablo a los Romanos 14, en el capítulo 14. Pero además de referirse al juicio final en términos generales como estos, las Escrituras definen a lo menos 4 fases del juicio final. Una fase antes, otra fase durante y 2 fases después de la segunda venida de Cristo a la tierra. Vamos a analizar esas 4 fases. Vamos con la primera. 1. El juicio antes de la segunda venida. El Hijo del Hombre comparece ante el anciano. Vamos a ver ese momento. En las Escrituras dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se purifica el santuario. 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, dice Daniel 8:14. Y se examinan los libros. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel 7:10. Estos libros se examinan para averiguar quién está en condiciones de que su nombre se conserve en el libro de la vida. Segunda fase. El juicio en ocasión de la segunda venida. El Hijo del Hombre, sentado en el trono de su gloria, separa a las ovejas de los cabritos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid
benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y les dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La tercera fase. Juicios después de la segunda venida. Esta se divide en dos partes. Durante un milenio, o sea, 1000 años, los santos ocuparán sus tronos y se les confía el juicio para examinar los registros de las acciones del mundo y de los ángeles caídos. Vamos a leerlo, dice la Biblia. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y luego dice 1 Corintios 6:2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. 1 Corintios 6:2 y 3. Y la segunda parte de esta fase, al final de esos 1000 años, se pronuncia la sentencia y se ejecuta el juicio contra los reprobos, o sea, contra quienes no hayan sido encontrados justos. Ellos, junto con la muerte misma, son arrojados en el lago de fuego. Así dice Apocalipsis, vamos a leerlo en el capítulo 20. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego también. Apocalipsis 20, 12 al 15. Podemos denominar las diferentes fases del juicio final de la siguiente manera: investigación, separación, examen y ejecución. La fase que comenzó en 1844, la primera de las 4 fases del juicio final, es el juicio investigador, o tal vez en forma más sencilla, es el juicio previo al advenimiento de Cristo Jesús por segunda vez. Jesús cumple fielmente la fiesta de la expiación cuando el 22 de octubre de 1844 pasa del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial, y los hijos de Dios aquí en la tierra, con ayuno y oración, diligente estudio, encuentran la razón por la cual Cristo aún no vendría a la tierra, porque faltaba aún una obra que realizar. Los fieles hijos de Dios que esperaban que viniera Jesús el 22 de octubre, pero no vino, encuentran en el libro de Apocalipsis claras respuestas a sus dudas. El capítulo 10 del libro de Apocalipsis describe claramente el proceso que ellos vivieron durante el año de 1844. El libro de Daniel, donde venían las profecías que ellos leyeron, les endulzó la boca al saber que Jesús volvía a la tierra, pero cuando llegó el día indicado y Jesús no vino, fue como una amargura en su vientre a raíz de ese libro que prácticamente se lo comieron debido al dulce sabor. Podemos leerlo desde la narración del apóstol Juan en Apocalipsis, que dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a grande voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve
y toma el librito que estaba abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez, pero ahora sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis 10, 1 al 11. Entendieron así aquellos hombres, los mileritas, que había una obra que realizar. Ellos eran el pueblo remanente y tenían que predicar el mismo mensaje de que el juicio había empezado y que Jesús volvía muy pronto a la tierra, pero ahora había que anunciarlo al mundo entero. Pero también había otra obra muy importante que tenía que suceder. El pueblo que estaba recibiendo estas verdades en el estudio de las profecías no estaba aún preparado para ir al encuentro de su Señor. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. Debía serle comunicada una luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo. Y mientras siguiera allí, por fe a su sumo sacerdote en el desempeño de su ministerio, se le revelarían nuevos deberes. Había de darse al pueblo fiel de Dios otro mensaje de aviso e instrucción. En el día de la expiación, todos los israelitas solemnemente afligían sus almas antes de ir al Señor. Así lo dice la Biblia. Y esto os será por estatuto perpetuo en el séptimo mes, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros. Levítico 16, 29. Entonces debe haber una obra especial de alejar el pecado en la vida de los creyentes durante el ministerio de Cristo en el segundo compartimiento del santuario celestial. Mientras el juicio investigador prosigue en el cielo, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos están siendo removidos del santuario, debe haber una obra especial de purificación o de alejamiento del pecado entre el pueblo de Dios que está aquí en la tierra. El profeta dice, pero ¿quién es capaz de soportar el día de su advenimiento? ¿Y quién podrá estar en pie cuando él apareciere? Porque será como el fuego del acrisolador y como el jabón de los bataneros. Pues que se sentará como acrisolador y purificador de la plata, y purificará a los hijos de Leví, y los afinará como el oro y la plata, para que presenten a Jehová ofrenda en justicia. Malaquías 3, 2 y 3. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo, sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 del libro del Apocalipsis. Cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para la venida de Él. Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata a Jehová, como en los días de la antigüedad, como en los años de remotos tiempos, dice Malaquías 3:4. Entonces la iglesia que nuestro Señor recibirá para sí será una iglesia gloriosa, no teniendo mancha, ni arruga, ni otra cosa semejante, dice Efesios 5:27. Entonces ella aparecerá como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército con banderas tremolantes, dice Cantares 6:10. Y entonces el Hijo fiel, el pueblo obediente, la iglesia de Cristo, la novia, estará lista para la cena de las bodas del Cordero. Como el joven se desposa con la virgen y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo, dice Isaías 62. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis 19:9. ¿Quieres tú estar allí? ¿Quieres tú esperar a tu Señor volver a las nubes de los cielos? ¿Quieres tú pasar con Cristo la última fiesta, la fiesta de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos? No te pierdas el siguiente capítulo, porque estaremos hablando de la última fiesta, la fiesta de las cabañas,
qué es lo que simboliza y cómo y cuándo se celebraba, y cómo y cuándo Cristo celebrará esta fiesta también. Te agradecemos que te hayas dado el tiempo de escuchar este capítulo y te invitamos a que mires los capítulos anteriores porque te será muy útil para conocer correctamente el camino de vuelta a casa. Por ahora, te agradecemos tu presencia en este canal y si te gustó este seminario, te invitamos a que nos regales un me gusta, a que te suscribas y a que compartas estos temas porque haciendo estas tres cosas colaboras para que estos temas alcancen a más hijos de Dios que como tú y como yo seguramente estarán deseosos de conocer y de encontrar el camino de vuelta a casa. Dios te bendiga.